En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Qué bueno que hoy celebremos un hermosísimo día, la solemnidad de Pentecostés. Pues pidámosle al Señor que nos permita vivir nuestro Pentecostés, recibiéndolo hoy de una manera perfecta. Que Él nos ilumine para que sigamos nosotros atentos a su palabra, atentos a lo que Él nos enseña. El Espíritu Santo tiene esa misión, enseñarnos cuanto hizo y enseñó el Señor Jesús. Al comenzar la reflexión de hoy, preguntémonos ¿qué significa Pentecostés? Y la respuesta a este interrogante la tenemos en la oración colecta de la Eucaristía, es decir, en la oración que hacemos en la misa después de cantar o decir Señor, ten piedad, es el rito penitencial. Dice así la oración: Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta hermosa oración nos está indicando que el Espíritu Santo es quien anima a la comunidad cristiana en el anuncio del Evangelio, llevándolo a su eficacia plena, quien nos anima al conocimiento del mismo y nos fortalece en el camino de la santificación. Es el Espíritu Santo que nos indica el camino para la práctica de la justicia en sus dos sentidos: amor definitivo y sincero a Dios y amor fraternal de unos por otros. El amor a Dios me compromete a amar a mi prójimo, así como Cristo nos ha amado. La solemnidad de hoy es el término del tiempo de Pascua, en el que hemos meditado en el gran misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que nos señala cómo podemos vivir cada día del año litúrgico, cada día de nuestra vida. Como cristianos debemos hacer el esfuerzo porque nuestros pensamientos, gestos, decisiones, palabras, hechos concretos sean signos claros de la muerte y resurrección del Señor, de la vida nueva que hemos recibido por el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Se trata de tener una vida nueva en la que se rechaza el pecado en todas sus formas, para vivir en la fe, en la esperanza y en la caridad fraterna como signos creíbles de nuestro seguimiento de Dios, fuente de toda vida, y quien nos invita a recorrer el camino de la santificación. Escuchemos las lecturas propuestas para esta solemnidad. La primera está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Los discípulos de Jesús, atentos a sus promesas, están aguardando al Espíritu Santo anunciado por su Maestro, quien hoy se hace presente en los signos del fuego y de la palabra puesta en su mente y en su corazón. Con la venida del Espíritu Santo comienza la evangelización, el anuncio de la buena noticia del Evangelio, el que se resume en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente ver cómo todos, llenos de alegría, escuchan la palabra de Dios en su propia lengua. Es el fuego del Espíritu Santo que arde en los labios de los apóstoles, que no se quieren callar nada de cuanto han visto y escuchado del Señor Jesús. Así la división y la dispersión provocada por la desobediencia del hombre en la Torre de Babel son vencidas por la proclamación del Evangelio. La confusión que la soberbia había generado entre los hombres es superada en la unidad del Espíritu Santo. La fe, las tradiciones, las lenguas diversas animadas por el mismo y único Dios crean la unidad, porque todos estamos llamados a consagrarnos como hijos de Dios mediante el bautismo en el agua y en el Espíritu Santo. Es interesante que nos examinemos hasta dónde cooperamos en la unidad, o si por el contrario fomentamos la discordia inclusive al interno de la misma iglesia, de la misma comunidad parroquial. Si animados por la fe nos abrimos a nuestros hermanos, crecemos en la comunión. Y cuando Dios nos invita a crecer en la comunión con nuestros hermanos y con Él, respeta totalmente nuestra libertad, respeta nuestra cultura, respeta las decisiones de cada nación, de cada pueblo. Porque así como lo vemos ahora en el texto, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, se opone totalmente a lo sucedido en la Torre de Babel, cuando el hombre por soberbia quiso construirse una torre, posiblemente para que todos vivieran en ella. Y entonces esta soberbia hizo que Dios, de una manera educativa, pedagógica, nos dice el texto, hizo que se confundieran las lenguas y así los hombres se dispersaron por la faz de la tierra. Hoy tenemos a nivel internacional instituciones que buscan parecerse a la Torre de Babel, imponer sus ideas, sus principios políticos, económicos, filosóficos, de sanidad, etc., sin olvidarse que cada nación debe ser una nación libre, soberana e independiente. Vale la pena luchar, sí, entre todas las naciones, entre todas las personas, luchar por una sociedad cada día más justa, luchar porque a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente como hijo de Dios, pero respetando las libertades de cada persona, la libertad de cada nación. Permitamos entonces que el Espíritu Santo nos siga animando en la fe, en nuestro compromiso social del cristiano, que nos ayude a crecer en la esperanza y en el amor. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra.
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la tierra. Aleluya. La segunda lectura está tomada en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Hoy San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos enseña que el Espíritu Santo, actuando en nosotros, nos anima a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios resucitado y glorificado. Al tiempo que el mismo Espíritu nos revela el íntimo misterio de Cristo. Es del Espíritu Santo que derivan los distintos carismas y dones que contribuyen al crecimiento de la Iglesia. Él nos concede los dones, no para nuestro propio beneficio, sino para ponerlos al servicio de la comunidad. Así como el cuerpo tiene varios miembros y cada uno con una función particular, todos han sido creados para el bien y el servicio de todo el cuerpo. Nosotros también recibimos del Señor diversos dones y carismas. Formamos el cuerpo de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Pero dentro de la Iglesia cada uno de nosotros tiene una misión bien concreta. Por eso en este día de Pentecostés preguntémosle al Señor: Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son los carismas que tú me has dado para ponerlos al servicio de mi comunidad parroquial? Por el bautismo formamos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y en ella, decía, cada uno tiene su misión. Estas lecciones de San Pablo nos invitan finalmente a estar atentos para que permanezcamos siempre dispuestos para el servicio de Dios en la Iglesia, según los dones y los carismas que de Él hemos recibido. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso texto nos acaba de hacer una hermosa fotografía del primer domingo de la Iglesia, cuando el Señor Jesucristo resucitado se encuentra con sus discípulos.
El resucitado es el mismo que sufrió la afrenta de la cruz. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, María Santísima, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, también estaba allí. Pero curiosamente acabamos de escuchar a San Juan en el Evangelio que el mismo día de su resurrección, por la tarde, Jesús se aparece a los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A esa hora ya ha sido glorificado y cuenta con todo el poder para comunicar el don de Dios por excelencia, el primer don a los creyentes, el don del Espíritu Santo. Al comunicarles el Espíritu Santo les concede al mismo tiempo el poder de perdonar los pecados y en ellos a la Iglesia. La Iglesia es servicio del Espíritu Santo para el perdón. Comienza así la misión apostólica, continuación de la obra de Jesucristo en el mundo. El Señor se les presenta, pero también sopla sobre ellos y luego les dice: reciban el Espíritu Santo. Ese soplo que el Señor hace en este momento nos remite a las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, donde Dios Padre Creador sopla sobre esas figuras que ha hecho y al soplar le comunica vida al hombre. Y ese viento que sopla el Señor es su propia vida, es su propio espíritu. Por eso el Señor Jesús, quien es Dios, ahora al soplar sobre los discípulos, no solamente nos ha hablado de una nueva creación, sino que le está comunicando su espíritu, su propia vida a ese pequeño grupo con el que comienza la Iglesia. Tengamos en cuenta que cuando falta el compromiso sincero y la conversión, es decir, el penitente cierra su corazón a la acción del Espíritu Santo, la Iglesia puede abstenerse de conceder dicho perdón. En la Eucaristía continúa presente de manera particular el Espíritu de Jesús, así como lo proclamamos en la oración de la Eucaristía al final de la comunión. Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Qué bueno que podamos nosotros celebrar esta solemnidad participando en la Eucaristía, y en la Eucaristía poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor. Si celebramos la Eucaristía, si comulgamos, hemos entonces celebrado esta hermosísima solemnidad de Pentecostés. Es un abrir en nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo para que continúe actuando en nosotros, para que Él nos siga animando, enseñándonos cuanto el Señor Jesús hizo y enseñó, que nos siga animando en el recorrido del camino de la santificación, y que María, Madre y Auxiliadora, quien estuvo aquel día presente junto con los apóstoles, nos dé un nuevo empujoncito para que nosotros sigamos adelante siempre fieles a Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.